Bueno, demos un pasito hacia atrás para ver la importancia de estas cifras, porque a veces como estas cifras se van sacando mes tras mes tras mes y uno las va oyendo, un mes sí, el otro también, no agarra el bosque. Y para ver el bosque recordemos nosotros que la economía colombiana, que venía con una buena recuperación, tuvo tropiezos en el mes de mayo y parcialmente en el mes de junio, en gran medida por confinamientos que venían desde el mes de abril, pero sobre todo en el mes de mayo por los paros, por los bloqueos, etcétera, etcétera. Y en el mes de junio alcanzó a agarrar la situación social, ese dinamismo de esos sectores. Julio ya fue un mes, digamos, libre de ese tipo de restricciones y de ese tipo de cuellos de botella y fue un muy buen mes para la economía como un todo, pero también para la industria manufacturera que venía quedada frente a otros sectores de la economía y para el comercio que ha venido liderando crecimiento desde hace un buen rato. Y todo el mundo se preguntaba, ¿y agosto será tan bueno? Si julio fue tan bueno, que agosto sea superior a julio va a ser muy difícil. Pues bien, esa es la primera gran noticia de todo lo que nos ha dicho Ismael en su informe. Agosto fue incluso mejor que el mes de julio. Ojo a lo siguiente, en industria aumentaron las ventas, aumentó la producción, aumentaron no solamente frente al mes anterior, aumentaron frente al año anterior y ustedes dirán, pero qué gracia si estábamos en plena pandemia, pero como lo decía Jenner al presentar la nota, aumentó incluso el nivel de producción y ventas frente al año 2019, cuando la economía venía funcionando sin ningún tipo de pandemia. Todo eso bien para la industria, los únicos dos lunarcitos los mencionaba Ismael en la nota, todos los subsectores crecen, menos el de carrocerías y el de productos de la molinería, pero ahí van agarrando en todo caso un mes, el mes de agosto muy bueno para la industria, con un lunar que es la generación de empleo. De hecho, la generación de empleo frente al año anterior es relativamente moderada, pero frente al 2019 todavía no recuperamos los niveles de empleo del 2019. De hecho, el empleo de la industria en el mes de agosto de este año es 2,5% inferior al 2019. Algo parecido pasa con el comercio, también salieron las cifras de comercio. Buenas en ventas frente al mes anterior, frente al mes de julio, buenas en ventas frente al mes de agosto del año anterior, buenas en ventas frente al año 2019. En todos esos tres frentes, crecimiento. Y por primera vez desde la pandemia, desde que estamos en pandemia y en apertura lenta de la economía, todos los ramos del comercio crecen, todos, absolutamente todos, y eso es una gran noticia. ¿Dónde está el lunar? Otra vez en el empleo. Cuando uno compara el empleo del comercio de este buen mes, del mes de agosto, con el año 2019, todavía estamos por debajo, 5% por debajo en generación de empleo. Y esto es en últimas síntomas, lo de la industria y el comercio, de lo que viene pasando en toda la economía y es una recuperación sin generación suficiente de empleo. Lo decía el director del DANE, en parte porque crecen sectores que no son tan generadores de empleo, pero sobre todo porque en la pandemia muchos sectores, muchas industrias, muchas empresas hicieron ajustes para enfrentar los rigores de la pandemia que significaron una mayor eficiencia en el uso de los recursos productivos, entre ellos el uso del factor trabajo. Por eso hay ese retraso en el empleo. Un último punto para ver el bosque, que siempre nos gusta ver el bosque para no perder de vista el gran cuadro de lo que está sucediendo. Antes de la pandemia, en todo el país había 22.100.000 personas empleadas, 22.100.000. En el peor mes de la pandemia se perdieron 5.600.000 empleos. Al día de hoy, de esos 5.600.000, se han recuperado más de 5 millones. Nos falta recuperar 400.000 empleos. Y ahí están distribuiditos entre industria, entre comercio y otras actividades. Sigamos adelante a ver si logramos recuperar más.